Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver una parábola que específicamente, gracias hermano, encontramos justo antes de la parábola de los talentos. Entonces hoy vamos a ver, como quien dice, la antesala de lo que va a ser la parábola de la próxima semana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Así que si usted está tomando nota, que yo se lo recomiendo para que pueda revisarlo después y escuchar la voz del Señor una vez más cuando usted habla solas con Él. Hoy vamos a estar estudiando la parábola de las 10 vírgenes. Y el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es preparados. Y vámonos entonces a el libro de Mateo en el capítulo 25, porque ahí vamos a encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, antes de leer la Biblia, póngame atención al lugar y el momento en el que esta parábola sucede. Jesús está con sus discípulos, como siempre, les está enseñando, les está impartiendo. Jesús sabe que vienen los últimos minutos, ya Él va a ser entregado. Si usted lo lee en su Biblia, se va a dar cuenta que un par de capítulos después sucede la crucifixión. Jesús sabe que está por los últimos momentos con sus discípulos y les necesita enseñar algo importantísimo: lo que serán las señales antes del fin. ¿Cómo iba a ser el fin del mundo? ¿Qué iba a pasar? Y queda todo ahí documentado. Los apóstoles y Marcos, que escriben los evangelios, nos dejan, y Lucas, perdón, nos dejan el récord ahí de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Pero el Señor Jesús les dice: esto va a suceder, se va a acabar todo, yo voy a regresar por la iglesia y necesito que aprendan una lección importante. Y entonces les habla con esta parábola de las 10 vírgenes y luego la de los talentos. Pero hoy nos vamos a enfocar en la parábola de las 10 vírgenes. Así que ya saben que a mí sí me gusta poner un poquito los versículos en la pantalla. Hoy estoy leyendo de la Reina Valera, así que usted lo puede seguir en su Biblia tranquilamente, pero aquí lo va a tener para que usted pueda leerlo conmigo si así gusta. Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy leerla, estudiarla, aprender. Permítenos, Señor, ser esa buena tierra en la que la semilla pueda ser plantada y que traiga mucho fruto. Espíritu Santo, toca cada corazón. Yo llevo cada mente y cada pensamiento a la cautividad de la cruz de Cristo ahora mismo, para que podamos ser todos en un mismo espíritu, enseñados a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Para poder entender un poco cómo o por qué Jesús les cuenta esta historia a los discípulos, tenemos que estudiar un poquito el contexto histórico. Tenemos que entender qué era lo que sucedía en aquellos tiempos para que Jesús les pudiera contar aquella historia y ellos entendieran lo que Él les quería decir. Recuerden que las parábolas no son verídicas. Las parábolas no fueron cosas que sucedieron. Las parábolas son historias que Jesús le contaba a los discípulos que tenían muchísimo material de la realidad en la que ellos vivían, pero eran historias simplemente que Jesús usaba para enseñarle a los discípulos. En este caso, Jesús hace referencia a una boda, a la forma típica en que sucedían las bodas en aquel tiempo. Era normal que a última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche. Oiga, qué costumbre un poco extraña. A nosotros no nos parece esto, no nos enseñan o no nos lleva a nuestra realidad, porque nuestras bodas no suceden así. Pero para ellos sí significaba mucho porque esta era su realidad. Entonces, a la medianoche o media hora antes de la medianoche, el novio llegaba a la casa de la novia para encontrarse ahí. ¿Y quiénes lo esperaban? Precisamente los amigos, las amigas, un cortejo específicamente destinado a darle la bienvenida al novio. Y estas personas que lo esperaban iluminaban con llamas, con velas encendidas, con lámparas que dieran luz para iluminar la llegada del novio hasta la casa de la novia. Y de allí se juntaban todos y los mismos amigos iban iluminando el camino hasta la casa del novio, donde se daba la boda, y ahí era toda la celebración que duraba un montón de días. Esa era el contexto en el que el Señor Jesús les estaba hablando a ellos acerca de aquella lámpara que las jóvenes que estaban esperando al novio como parte de aquella comitiva de bienvenida tenían que tener preparados para recibir al novio. Esa comitiva que lo esperaba tenía precisamente la responsabilidad de hacer que el novio se sintiera bienvenido, que alguien lo estaba esperando. Ahora, ¿por qué lo esperaban? Las bodas en aquel contexto en el que Jesús estaba se planeaban desde un año antes. Un año antes el novio llegaba a casa de la novia, traía lo que iba a darle a la familia como parte de su herencia o como se llame, para poder tener acceso a aquella familia. Esa era la costumbre, y pedía la mano de la novia. A la mujer con la que se quería casar se la pedía a su padre e incluso a los hermanos mayores también. Si todo aquel acuerdo se daba, desde ese día la novia era tratada como si ya estuviera casada. A partir de ese momento, aunque en realidad no estaban casados aún, por un año se preparaban para la boda. Entonces el novio se iba y se aseguraba de todo el año preparar todo lo necesario para que la nueva familia comenzara, y la novia se dedicaba a aprender y alistarse para ser la nueva esposa de aquella nueva familia. Entonces, ¿por qué esperaban al novio? Porque por un año se habían estado preparando para ese momento importante. El novio tenía que sentirse que era importante, que él era esperado, bienvenido, y que la novia estaba lista para que él llegara. Por eso era tan importante el papel o el rol que aquellas muchachas de quien Jesús cuenta la historia tenían como parte de las que llevaban aquellas lámparas encendidas para darle la bienvenida al novio y que se sintiera bienvenido y esperado por la novia y su familia. ¿Cómo lo esperaban? ¿O por qué lo esperaban y cómo lo esperaban? Son las dos preguntas.
Bueno, ya dijimos por qué. Y ahora, ya esta no la puse, ¿verdad? ¿Cómo lo esperaban? Alguien que me ayude ahí arriba. La pregunta que dice, ¿por qué lo esperaban y cómo lo esperaban? Bueno, precisamente la forma en la que lo esperaban era estando preparados. Por eso le he puesto al tema del día de hoy acerca de esta parábola, preparados. Era un significado importantísimo para ambas familias que aquella comitiva que esperaba el novio lo esperara en el lugar correcto, de la manera correcta y con las reglas establecidas en aquel tiempo para que la función que ellas estaban desarrollando tuviera sentido. Por eso cuando Jesús dice, 5 de ellas llegaron sin aceite, estaba diciendo, estas 5 muchachas insensatas sabían cuál era su trabajo, sabían cuál era su responsabilidad, estaban más que enteradas de que eran las encargadas de darle la bienvenida al novio y no se prepararon. Llegaron sin la herramienta fundamental para poder esperar al novio. ¿Cómo lo esperaban? Preparados. En este caso Jesús cuenta de 10 vírgenes, pero la realidad es que era un grupo mayor que esperaban en representación de la novia al novio que llegaba. Tenían que estar con la lámpara, en el caso de ellos, tener la lámpara y obviamente el aceite que iba a provocar que la lámpara pudiera dar luz. Y además tenían que estar en el lugar indicado. Esa era la forma en la que ellos esperaban al novio. Preparados. Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre los últimos tiempos, como les dije en el capítulo, si ustedes leen el capítulo 25, Jesús está hablando, 24 y 25 al principio, Jesús está hablando de los últimos tiempos y les deja saber a sus discípulos, llama su atención para decirles, esto es lo que va a suceder, pero yo necesito que ustedes estén preparados. Y saca la historia de las vírgenes para que ellos pudieran captar lo que él quería decir con esa preparación que debían tener. Por eso Jesús habla del aceite, porque el aceite era lo que provocaba que la lámpara estuviera encendida. Pero el aceite no tiene ningún significado extraordinario. El aceite no tiene ningún significado especial. Yo sé que muchas veces hemos oído de esta palabra y se hace mucha referencia al aceite siendo simbolismo del Espíritu Santo. Y sí, lo es. Sin embargo, en este momento Jesús no estaba hablando específicamente de eso. Simplemente les estaba diciendo, para esperar al novio hay que estar preparado. Hay que tener lo que se necesita en el lugar correcto y en el momento correcto. Sencillamente. El aceite que estas lámparas llevaban, lo que provocaba era luz. Lo que traía era iluminación en la oscuridad de la noche. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la forma de estar preparados ellos era precisamente llenándose de un aceite que provocara luz, que dejara que el mundo que estaba alrededor de ellos pudiera ser iluminado con aquella luz que en aquel caso de las vírgenes era indispensable para que la fiesta continuara. Es más, para que se diera la boda. Si ellos no llegaban a la casa del novio porque no había iluminación, no había boda. Esa luz era indispensable. Sin luz que recibiera al novio en casa de la novia y los guiara a la casa del novio de regreso, no había boda. Por tanto, estar preparados significaba para ellas estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. Si estás tomando notas, escribe esto. Estar preparado es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. A mí me llama poderosamente la atención, si ustedes leen de nuevo la parábola, que Jesús contándole la historia le dice a sus discípulos que las 10 se durmieron. ¿Sí lo leyeron? Las 10 se durmieron. Cabecearon y durmieron. Supongamos que el novio de esta historia se atrasó un poco más, porque entonces
las muchachas y los que estaban esperando al novio sabían que él iba a llegar, pero se atrasó tanto el novio que se quedaron dormidas. Sin embargo, se dan cuenta que Jesús no hace énfasis en el hecho de que las vírgenes se quedaran dormidas, porque es inevitable que en nuestra vida cotidiana, en lo que sucedía, en lo que sucedía con los discípulos y en lo que sucede en tu vida y en la mía, nosotros tengamos que pasar por los roles normales de la vida. A veces hablamos de las 10 vírgenes como si fuera que entrar en este estado de esperar al maestro es un estado en el que hay que estar completamente cada minuto del día orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si no estoy cantando, quiere decir que no estoy preparado, y si Cristo viene se me apagó el aceite. Eso no significa estar preparado. Estar preparado no es estar aquí en la iglesia por una hora, hora y media, o mirando el servicio por una hora, hora y media cada fin de semana y después me olvido de todo lo demás. Estar preparado es una condición que requiere que anticipadamente tú sepas el lugar en el que tienes que estar, cómo tienes que estar y tener la actitud correcta en ese lugar para poder estar preparados. Quiero avanzar aquí un poquito. Bueno, antes de avanzar a la siguiente, para que no se me distraigan, porque vamos a leer otro pasaje. Como discípulos de Jesús, hoy tenemos nosotros la misma asignación. ¿Cuál? Estar preparados. Se trata de estar donde Él quiere que estés, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer y con la actitud de espera correcta. Tener suficiente aceite, escuche bien, tener suficiente aceite es importante solo si lo usas para dar luz. Voy a repetir esto. Tener suficiente aceite, y ya vamos a ver cómo es que podemos llenarnos de ese aceite, cómo nos preparamos, ya vamos a llegar ahí. Pero pues, las vírgenes insensatas podrían haber tenido mucho aceite que si no lo encendían no iba a cumplir ninguna función. No importa cuánto tú te llenes del Espíritu Santo o de la presencia de Dios o de lo que sea necesario, si realmente no das luz, probablemente no te estás llenando del aceite correcto, probablemente no estás preparándote de la manera correcta. ¿Cómo sabemos que que estás preparándote y haciendo lo que Él quiere que tú hagas en el lugar correcto, en el momento correcto y de la forma que Él quiere? Porque das luz. Los que te rodean pueden ver la luz que tú irradias. Debemos prestar a los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo precisamente, y escuchar la llamada de atención de Jesús para que lo esperemos preparados. Precisamente tratando de escuchar la voz de Dios en cuanto a formas de prepararnos y lo que eso significa simbólicamente en nuestros días, en nuestra vida, en nuestros tiempos, el Señor me llevó a ver con la perspectiva correcta lo que Él quería que sus discípulos vieran cuando les enseñó esta parábola. Y me llevó al final del capítulo 25 para que yo pudiera entender el corazón de lo que Él les quería enseñar a los discípulos a través de aquella parábola. Sin embargo, no me quedé allí. Y présteme atención para que no se me pierda, porque vamos a ir rápidamente por varios pasajes y no quiero que se me pierda. Contexto: Jesús está con todos los discípulos. Estamos leyendo lo que Mateo escuchó y Mateo quiso dejar récord de esto. Pero habían otros allí que también escribieron de este mismo momento, pero cada uno lo hizo desde una perspectiva diferente. Ninguno más contó la parábola de las 10 vírgenes, pero sí contaron la misma verdad que el maestro quería enseñarles. La misma verdad que vamos a ver al final del capítulo 25, también la expone Marcos, también la expone Lucas, que Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas no caminó con Jesús. Lucas no estaba sentado escuchando esta parábola. Lucas escuchó de los que seguían a Jesús, y por eso si usted lee Marcos y Lucas son casi idénticos lo que dicen, porque Lucas estaba contando lo que había oído de los discípulos de Jesús. Y Juan no cuenta de la misma manera lo que sucedió en aquel momento, sino que nos da la herramienta para poder echar a andar la verdad que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos en aquel momento cuando les enseñó a través de esta historia. Los perdí.
No, ¿vamos bien? Entonces, vamos a ver de los 4 evangelios, ¿cuál es la verdad que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos de cómo estar preparados y por qué estar preparados? Y para eso tenemos que irnos al capítulo 25 nuevamente, pero nos vamos a ir hasta el final. No lo puse todo ahí puse solamente 2 versículos, pero lo vamos a leer todo. Cuando Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya había contado la historia de las 10 vírgenes, ya había contado la historia de los talentos, que la vamos a estudiar la próxima semana. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y yo voy a seguir leyendo, no está en la pantalla, véalo en su Biblia. Voy a leer del versículo 34 en adelante, porque era mucho y no quería ponerlo todo en la pantalla. Así que váyase rápido a la Biblia. Mateo 25, 34 dice: entonces, aquí está la verdad, preparados. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y sigue diciendo lo que le va a suceder a los cabritos. ¿Se recuerda que dijo que iba a separar a las ovejas de los cabritos? Ok, esto es para los cabritos. De cierto os digo que en cuanto, ese ya lo leí, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow, no pierdan la perspectiva. Aquí Jesús ha dicho por qué hay que estar preparado y qué significa estar preparado. ¿Cómo es que tú y yo podemos dar luz? Aquí acaba de decirnos Mateo cómo él lo entendió. Pero quiero que vayamos a Marcos capítulo 13 y el versículo, bueno, es como desde el versículo 24, 25, 28 por ahí, pero yo voy a leer porque ya el tiempo se nos está yendo. Voy a leer a partir del 32. Aquí encontramos a Marcos contándonos este mismo episodio con Jesús, en el que les está hablando de las señales antes del fin, pero Marcos nos dice desde su perspectiva cómo entendió él la lección de estar preparados. Si usted lo lee, él no habla de las vírgenes, él habla de una higuera, él habla de otros 2 ejemplos que Jesús da, pero la lección de estar preparados es la misma. Y miren la perspectiva con la que Marcos lo dice en 13:32 de Marcos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y mire lo que dice el 33. ¿Cómo estamos preparados? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos nos está diciendo otra manera de que podemos estar preparados. Ahora mire lo que dice Lucas en el capítulo 21 y en el versículo 34. Lucas nos da otra perspectiva.
me llama la atención porque aunque Lucas no estuvo presente, de las enseñanzas que escuchó, mire cómo nos dice que podemos estar preparados. Versículo 34, 21-34. Mirad también por vosotros mismos, agárrese de la silla, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y nuevamente recomienda: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Formas de estar preparados. Así agregas aceite a tu lámpara. ¿Cómo? Atendiendo al necesitado, buscando al enfermo, yendo a la necesidad de la gente. A veces esa necesidad está dentro de tu propia casa y andas sirviéndole al universo completo, pero dentro de casa a tu esposa la tratas como quieres, a tu esposo lo tratas como quieres, a tus hijos los tratas como quieres, y tu luz no está brillando mucho dentro de casa. Tu luz no está brillando mucho dentro de los que te rodean. Pero si el pastor llama para ir a dar de comer a los que no tienen, yo voy y le reparto la caja de comida. Eso no es precisamente estar llenando tu lámpara de aceite. Es que realmente tu corazón esté velando, esté orando. No te dejes cargar por los afanes de la vida y de la glotonería, dice Lucas. Y no precisamente de comida, aunque esa también cuenta. Pero la glotonería por tener dinero, por tener más, por alcanzar los sueños y todo el sueño americano o el sueño de donde quiera que tú estés. ¿Es malo eso? No, pero eso te puede distraer de la preparación necesaria para esperar al novio en el lugar correcto, de la manera correcta y con la actitud correcta. Vámonos a Juan rápidamente y ya casi estoy terminando. Capítulo es el 15 y el 16 más o menos por ahí, pero voy a leer el 15-26 porque aquí está la clave. Juan dice: ok, se va a acabar el mundo, Jesús no va a estar con nosotros, vienen días malos, hay que estar preparados. Y Juan dice, aquí tienen la clave, esto es lo que queremos escuchar para saber cómo lo vamos a lograr. Y Juan dice: pero cuando venga el Consolador, Juan 15-26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si lees todo el capítulo 16 de Juan, vas a poder entender cómo los hijos de Dios nos podemos llenar del Espíritu Santo para poder cumplir con todo lo necesario para estar preparados. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer el día de hoy es: ¿estamos preparados, iglesia? Los que me están mirando a través de esta transmisión, ¿te estás preparando? Porque ya sabemos que el novio viene y puede ser en cualquier momento. ¿Nos estamos preparando? Así como lo dijo Jesús a través de Mateo: porque tuve hambre y me diste de comer y sed y me fuiste a dar de beber. ¿A quién? ¿A mí? No, a los más pequeños, a mis hermanos. Eso fue lo que Jesús dijo a través de Mateo. A través de Marcos dijo: velad y orad. ¿Estás preparado? ¿Estás orando? ¿Estás meditando en la palabra del Señor? A veces a mí me parece que lo repetimos tantas veces que la iglesia, como ustedes han visto una tortuga. La tortuga tiene como una, ¿cómo le llaman? Caparazón arriba. Hay algunas que lo tienen como este tamaño, ¿verdad? Y por más pequeño que lo tengan, es un caparazón duro. A veces yo siento que nosotros repetimos tanto la clave para poder ser la iglesia que Cristo está esperando, que como que se vuelve: ay, sí, ya sé, tengo que orar y tengo que leer la Biblia y tengo que ayunar. Ay, pero es que me cuesta tanto, ahí lo hago de vez en cuando. Iglesia, para estar preparados tienes que estar orando, velando, en constante relación con el Espíritu Santo de Dios. No me digas que te estás preparando cuando no estás iluminando tu alrededor. El versículo 13 de Juan 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere del Padre. Iglesia, si tú no sientes que el Espíritu te está guiando, es que quizás no lo estás buscando suficiente, porque Él está destinado a guiarte a toda verdad.
Esa es la función del Espíritu Santo. Y esa es la manera en la que tú y yo podemos estar preparados. Entonces, para estar preparados, tenemos que tener aceite. ¿Cuánto aceite? ¿Cuánto aceite estás agregando a tu lámpara? De lo que acabamos de leer, que nos dijo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuánto estás tú cumpliendo con la función de lo que el Padre espera que tú y yo hagamos para realmente estarte llenando de aceite? Muchos creen que es simplemente hablar en lenguas y predicar y profetizar y entonces estoy lleno del Espíritu Santo. El aceite no es únicamente lleno del Espíritu Santo, que yo hablo en lenguas y profetizo y ya estoy preparado. Venga, Señor Jesús, cuando usted quiera. Hay que tener fruto que solo provoca el Espíritu Santo en un creyente que está velando y orando. A mí me llama muchísimo la atención que después de hablar todo esto, Jesús los lleva a todos. Los 4 evangelios lo ponen claro. Porque hay una recompensa. El estar preparado, iglesia, tiene una recompensa. Usted y yo no estamos preparándonos simplemente porque me lo dijo el pastor o lo escuché y tengo que hacerlo. Estar preparados, de acuerdo a esta parábola, tiene una recompensa. Y voy a leer para ustedes nuevamente el capítulo 25 de Mateo en el versículo 31, lo leímos al principio, para que vean lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y mire la recompensa. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y si lo lees en Marcos y si lo lees en Lucas, ellos dicen exactamente lo mismo. Esto me deja saber que Jesús se aseguró al contarles la historia de decirles: jóvenes, hombres, mujeres que me están escuchando, vienen tiempos muy malos. Yo no voy a estar con ustedes. Les dejo al Espíritu Santo y necesito que se preparen, porque les aseguro que si lo hacen hay una recompensa. Y esa recompensa yo le pongo mi firma, es lo que yo entiendo que Jesús dijo, y todos pueden dar por seguro que lo voy a cumplir. Porque todos lo incluyeron en la historia que contaron cada uno desde su perspectiva. Hay recompensa, iglesia. En la parábola de las 10 vírgenes, aquellas 5 que no se prepararon quedaron por fuera de la celebración. La boda se realizó, pero aquellas 5 no pudieron participar. Y si se va al contexto real, además de todo, hicieron un ridículo. Pasaron la vergüenza de su vida. Probablemente no las volvieron a tomar en cuenta porque tenían una función que era primordial y ellas no la pudieron cumplir. Hoy tú y yo estamos exactamente en el mismo lugar, esperando al novio. Asegúrate que aunque pase el tiempo y a veces sientes que te canses y te quedes dormido, asegúrate que en tu vida espiritual estés constantemente llenándote del Espíritu Santo y de velar y orar y de estar en la presencia del Señor y de ser luz a quienes te rodean, para que podamos estar preparados y que cuando Él venga, tú y yo no seamos de los cabritos. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Qué feo se oye que no seamos de los cabritos, pero eso dice la Biblia. Iglesia, estar preparado cuesta. Estar preparado requiere sacrificio, pero la recompensa es mucho, mucho, mucho mayor a todo lo que tú y yo podamos tener que sacrificar. Así que hoy te invito a que juntos podamos venir delante del Señor y le digamos: Señor, tal vez me he dejado que mi corazón se llene de la glotonería de este mundo. He estado descuidado, no he estado prestándote atención. Hoy quiero concentrarme en ti.
Hoy quiero realmente estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con la actitud correcta, para que cuando tú llegues me encuentres con el aceite necesario para que sea contado como una de tus ovejas.